¿Alguien me puede decir, por favor, si hay algo más bello en el mundo que pintar el agua con agua? Soy Claudia Llovera y aquí te traigo un nuevo tutorial de acuarela en el que vas a poder pintar esta obra. En el primer paso podrás aprender a dominar bien la técnica de húmedo sobre húmedo y el trabajo del agua y su oleaje, siempre tan interesante de trabajar en acuarela. Y el truquito está en controlar en qué momento podemos dar las pinceladas de oleaje que son más oscuras para que queden así suavecitas y esponjosas. Para que te hagas una idea, es algo parecido a cuando hacemos el trabajo de las nubes. Y como ves, en este mismo momento también trabajamos la técnica del negativo, o sea, 2 en 1. Controlar bien cómo hemos dejado todo el contorno del barco tan bien definido. Hay un buen modo de hacer esto y además pues el contorno insinuado también de la vegetación. En el segundo paso pues aprenderás ya también a dar el sombreado de la vegetación y a controlar también la técnica de la cual te hablé en el vídeo de las 7 técnicas de acuarela, pues la técnica del pincel machacado, ¿no? Aquí en la vegetación vamos a usarla. En el paso número 3 ya vamos a dar todos los detalles y sombreados del barco, que tiene un trabajo bastante laborioso y detallado, pero siempre buscando la magia de la acuarela, la textura, saliéndonos del hiperrealismo. Además, aquí también usaremos la técnica de la salpicadura de agua para dar textura a la vegetación, pero también tendremos que buscar bien en el momento en el que hacemos esto, no será pintar y ya instantáneamente ponerlo, no, hay que ir viendo y controlando en qué momento y controlando la humedad. Cuando tengamos todos estos elementos situados, ya podremos hacer los reflejos del agua, del barco y de la vegetación, que son lo que le da la magia a esta acuarela. Y por último ya solo va a quedar añadir también los reflejos oscuros del fondo de la obra, de la parte superior, y un poco también marcar un poco más la oscuridad en las ondulaciones del agua justo de la parte posterior del barco, que están creadas precisamente por el empuje y el peso del barco. Bueno, pues si os animáis a hacer este tutorial, que sepáis que lo tenéis en mi web, claudiallovera.com, en la parte de cursos, y solamente por 15 euros pues tenéis casi 2 horas aproximadamente de contenido en el que os voy a ir explicando cómo he pensado la composición, vamos a hacer el dibujo y después ya en otro vídeo aparte ya es todo el tutorial en el que vamos a realizar la pintura. Bueno, brujillos, pues ahora os dejo con el speed painting, espero que lo disfrutéis un montón porque además le pongo siempre la mejor música para que disfrutéis con todos vuestros sentidos. Nos vemos muy pronto, un besito.